de la mañana, 4 minutos. Le agradecemos al doctor Gandhi Vela, abogado constitucionalista, con quien vamos a conversar justamente sobre las reformas, enmiendas o la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución actual. Doctor Gandhi Vela, Washington Delgado lo saluda junto con Lourdes Guadamut. Primero, pues le damos la bienvenida, el muy buenos días. Buenos días, doctor. Muy buenos días, estimado Washington, estimada Lourdes, con toda la audiencia de Radio Forever. Qué gusto poder saludarlos. Sí, aquí estamos ante la posibilidad. ¿Sí se está bien el audio? Sí, está perfecto. Sí, un Perfecto. poquito para el preámbulo y ponerlos en antecedentes a nuestros amigos oyentes, algunos que se han incorporado a nuestra audiencia en este momento, porque ya en el editorial lo hemos tratado. La Corte Constitucional, con el dictamen 10-24-RC-25, del 1 de mayo de 2025, rechazó la propuesta de modificación constitucional que presentó el ciudadano Galo Ortiz Pico para convocar a una asamblea constituyente que apruebe un texto preelaborado. Con esto se ratifica, según el fallo, que se debe cumplir los pasos del artículo 444 de la Constitución: consulta popular para aprobar la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. El segundo paso, elección para asambleístas constituyentes. Y tercero, referéndum para aprobar o rechazar el nuevo texto. ¿Cuál es su posición constitucionalista, doctor Gandhi Vela, sobre este tema? Muchas gracias, estimado Washington. A ver, el tema es súper importante porque la parte final de la Constitución, la parte del 441, establece todos los mecanismos para irla cambiando. Está la enmienda, la reforma parcial y la asamblea constituyente. ¿Cuál es la diferencia? Y generar una asamblea constituyente, hay algo que no tenía la Constitución 98. Esta es mucho más rígida incluso en la forma de cambiar. Y la Corte Constitucional ha sido muy cuidadosa en establecer que además hay estos 3 pasos para una asamblea constituyente. Primer paso, dictamen de vía. Lo que hizo el ciudadano Ortiz, creo que es... Sí, Galo Ortiz Pico. Ortiz Pico, pidiendo, establece claramente que se quiere una constituyente, un nuevo texto, pero es el contenido y el escrito justificativo. Y aquí viene lo complejo. El mismo artículo 444 tiene una particularidad súper importante. Se necesita que la consulta incluya participación ciudadana, es decir, se elijan representantes y haya unas reglas específicas del proceso electoral. Que además sea un cuerpo colegiado deliberativo. Si es que se llega con un texto previo, la Corte asume como esto no es la posibilidad, no estamos dentro de lo que ha querido y se ha establecido en este contrato social que somos al hacer la Constitución. El Ecuador no tiene la forma y no tiene el vacío que había en el 98 de solo decir, se puede presentar un nuevo proyecto y diciendo que la soberanía radica en el pueblo, solo pedir que se lo apruebe. Lo que debe ser es, primero, encontrar la vía, que la Corte ratifique que es participativo, plural, y la Asamblea, con los delegados que sea, mantenga un sistema de reglas, proceso, y sobre lo que se va a hacer. Y ahí viene luego el control de la convocatoria. Tiene que haber una pregunta de consulta popular con los justificativos adecuados. La Corte también dice los justificativos para pedir a la población que si queremos ir a asamblea tienen que ser unos que demuestren que es un cambio tal que o se reestructura tan bien la Constitución, o la idea es esa, o hay que cambiar tantas cosas que no es posible hacer solo enmienda o solo reformas parciales. Por lo que ahí sí se hace la pregunta, y la pregunta debe ser parte de ese requisito. ¿Cómo está formulada? No se llegó a analizar eso, porque el punto era, querían poner un proyecto prescrito o uno que salga de algún lado que no sea ese hemiciclo legislativo constituyente.
Claro, es decir, que si Entonces, vamos en los conceptos, ¿verdad? Por defecto, la enmienda tiene muchas limitaciones y solo se las puede tal cual. aprobar, se las podría aprobar en la Asamblea Nacional actual con una mayoría. Ya lo que es la reforma parcial, ya hay otras restricciones, pero inclusive tiene que someterse a un referéndum ciudadano. Pero la 444, y es en la que quisiera ya concentrarnos, definitivamente en una Corte Nacional Constituyente, se está discutiendo cuál es el alcance cuando dice el presidente Daniel Noboa que la constituyente sería para refundar al país o refundar a la nación o al Estado, como quiera que sea la concepción jurídica. Pero luego viene el tema de los derechos, por ejemplo. Hay algunas personas que dicen que todos los derechos ya adquiridos en la actual Constitución de Montecristi son irrenunciables, irrevocables, intangibles, etcétera. Hay otros estadistas y también analistas constitucionalistas que dicen no, solo los derechos fundamentales se los mantiene, pero los otros derechos, por ejemplo, el derecho del delincuente a las medidas alternativas, etcétera, etcétera, son revisables o anulables. ¿Qué opina usted? Vale. Si ya vamos directamente a un cambio constitucional profundo, como es una asamblea, en el tema de derechos hay justamente estas dos posiciones, que es no se puede topar toda la parte dogmática, entonces sería como que hasta el artículo 84 no se debería cambiar y queda la duda, ¿qué es? Porque la posición de solo los derechos fundamentales, ¿qué son derechos fundamentales? Y aquí viene la concepción propia que el derecho fundamental deviene de la dignidad humana, es toda la trascendencia. Yo creo que si es que se logra y si es que se hace un proceso constituyente para rehacer el texto, puede revisarse el cómo es sin que sea, y ahí viene, la regresividad de derechos no significa cambiar el artículo, cambiar la redacción, sino justamente eso, que se actualice y se ponga. Y ahí hay algo, muchas veces menos es más, como lo decía Otlaija, que es incluso un diseñador. Tenemos un problema nosotros legislativo también, pero en especial en la Constitución, es excesivamente normativa. Es casi un reglamento a Exactamente, nivel casi constitucional. reglamentaria, así es. Exacto, es muy reglamentario y es lo que está pasando, por ejemplo, lo que pasa en la Asamblea que hay, y específicamente de un grupo político, muchos de los textos legales que se proponen en la Asamblea son casi de política pública y reglamento, no dando paso a lo que sería realmente un, una legislación, y estoy hablando solo de ley, Claro, es decir, abierta, para real para que debatir, dure, ¿no? Para debatir la aplicación, actualizar, exacto, ponerlo en práctica de acuerdo a los tiempos, a los y más momentos. Ya aún, está reglamentado desde sí. Montecristi, ¿no? Y más aún lo que es una constitución. La constitución tiene que ser una guía, lo que dicen es esta carta de navegación del Estado. ¿A dónde quiero ir? Ujú. No tengo que decir dónde curvo cada momento, tengo que establecer mi objetivo mucho más claro. Entonces, yo creo que es muy posible revisar y eso de, lamentablemente, el promedio de vida de una constitución en el Ecuador, que estamos a 5 años de los 200 años de la primera, es un promedio casi de cada 10 años. Hemos cumplido ese promedio Ujú. y es necesario, creo que no solo la idea de refundar, sino de hacer un pacto social, lo que es una constitución, este gran contrato social que sea suficientemente abierto y no solo lo que pasó en la última, un, un dado de un grupo político con unos tintes muy de ese movimiento político. Las constituciones que más han durado son las de mayor compromiso y a nivel mundial las que menos reglamentarias son. Aquí vamos, claros ejemplos, bueno, fuera del ejemplo de Estados Unidos, son constituciones que vamos a Latinoamérica. Las reformas argentinas del 94, que vienen de la constitución de 1860, si no estoy mal, en Argentina, son suficientemente claras para establecer las reglas básicas que han servido a gobiernos de derecha, ultraderecha, ultra privatizadores y demás, o del socialismo del siglo XXI, sin necesidad de un cambio tan general. Aquí en Ecuador somos muy acostumbrados al cambio,
e incluso por eso es necesario saber si el cambio es realmente un requisito de sobre reglamentar o tal vez es bueno ver las realidades mundiales y también irnos un poco hacia atrás sabiendo lo que hay que desarrollar y lo que no hay que perder, porque por Así ejemplo, es. Doctor, avances fíjese que hemos usted que yo he tenido, puesto siempre control. ejemplo, después de una larga dictadura en Chile y larga dictadura en España sobre todo, redactaron constituciones, como usted bien dice, como una guía para que los gobernantes, sea de derecha e izquierda, apliquen lo que el pueblo les dice sí en las urnas, pero no como acá que prácticamente todo tiene que hacerlo con un sentido socialista. Y ahí está el tema en que un gobierno de derecha no puede gobernar definitivamente, doctor Gandhi Vela, ¿sí? Sí, a ver, estimado Washington, y aquí topa un punto que ejemplifiquemos el tema español. La transición va con la muerte de Franco en el 75 Ujú. y se demoran casi 3 años en organizar bien toda la transición. La reforma política nace en España, creo que del 76, 77, y después de elecciones generales, ¿qué dicen las Cortes Generales Españolas? Vamos a hacer, y es algo que sería interesante, un acuerdo, son 9, si no estoy mal, son 9 puntos muy claros de qué necesita y cuáles son los mínimos de acuerdos desde los superindependentistas catalanes hasta la derecha más recalcitrante española que todavía era ligeramente de falange, llamemos. Cuando encontraron esos 9 puntos, pausaron ese tiempo y ahí le dieron esa idea a los que ellos les llaman los padres de la Constitución y ellos volvieron a mandar a lo que sería una asamblea constituyente de las Cortes Generales en España para que sobre ese texto ya se debata legislativamente. Me refiero en órgano legislado, la Constitución, y ahí se dio la aprobación parlamentaria y el referéndum aprobatorio en España, que me parece un proceso súper interesante y de unos mínimos tan claros que sí, con todos sus errores, ha dado una constitución en marco hispanohablante súper general y abierta para que nos permita esa alternancia de poderes, porque en cambio, como bien dice, hay constituciones que dependen tanto de un proyecto político que muchas veces es personalista, que no funcionan con otros gobiernos. Ujú. Y que destruyen a los países. Doctor Gandhi Vela, Sí. está con nosotros Lourdes Guadamut. Doctor, un gusto tenerlo aquí, 8:16 de la mañana. Usted ha dicho algo importante y ha hablado de los justificativos adecuados. Y una de las primeras puertas a tocar por parte del presidente Daniel Noboa que busca esta constituyente es la Corte Constitucional. Y ahí no solo debe plantear ni justificar los cambios que quiere hacer, también debe justificarlos. Preguntarle, ¿es la crisis institucional que vive actualmente Ecuador razón suficiente para que la Corte Constitucional le dé paso a esta Asamblea Constituyente? Ya, estimada Lourdes, y aquí viene la justificación, no es solo en abstracto, vamos en esa, tiene que ser súper específico Claro. de las consideraciones. Yo creo que la crisis institucional es una muy buena, pero no es suficiente. Sí tiene que establecerse en qué apartados de la Constitución. Yo creo que aquí el equipo, y me encantaría saber cómo está organizando, tiene que verse por cada parte de la Constitución qué es necesario ir arreglando, ir cambiando, o qué ha dado suficientes problemas a lo largo de sus eh, años de vigencia. Ya estamos cercanos a los 20 años de la Constitución, sabiendo que es necesario cambiar y que mucho de lo que sería es que parte de la crisis institucional estatal ecuatoriana puede ser dada, y aquí hay que ser muy claros, hacer un link con los problemas de la misma Constitución como tal. Por ejemplo, hemos visto cómo desde el 2008 ha ido cambiando y ha ido generando problemas el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que hay una suerte de consenso que eso, esa función del Estado es necesario reajustar. Sea la vía que sea, esa sería la única y la suficiente justificación para una asamblea constituyente. Creería que la Corte no lo va a ver así, va a decir, Okay. pero es posible hacer reforma parcial, solo
del Consejo de Participación. Entonces, es necesario establecer en cada punto por qué hay, y vamos a algo muy claro de técnica legislativa. Si ya un 20% del texto se ve que tiene estos marcas súper necesarias de ser cambiadas, ¿por qué no hacemos uno nuevo? Y podemos decir, incluso basándose en líneas básicas de este y en puntos medios. La justificación también sería no solo... Okay. Hola, doctor Candibela. Sí, problemas de seguridad, sino sí, lo que es... Se le está congelando la imagen y el audio, doctora Candibela. Algo pasa ahí con su computador, por favor. A ver, veamos ahí. Dígame. A ver, siga ahí para ver si lo podemos... quizás si se aleja un poquito del computador, si se aleja un poquito, cuando se acerca parece que hay un bloqueo. Ya. Ah, ok. Sí, perdón. Ahora sí. Ya, a ver. Sí, ¿en qué parte? Estaba respondiéndole justamente al tema. Ahora, un poquito por razones también de tiempo, doctor. Yo quisiera ir a la alternativa que aquí nosotros como tesis de este editorial y también de este informativo, acá en el grupo, en el panel, estamos trabajando, que es que una vez rechazada la propuesta de una asamblea constituyente con un texto preelaborado, hay que concentrarse en lo que se puede hacer a corto plazo. A corto plazo necesitamos recuperar la seguridad jurídica, seguridad ciudadana y también reactivar la economía. Hubo una consulta popular el 5 de febrero de 2023 que le dijeron no a Guillermo Lasso más que a las preguntas en sí, que son 8, que ya pasaron por el filtro constitucional en la Corte. Y luego, en la consulta que hizo Daniel Noboa en abril de 2024, le dijeron sí a la mayoría de preguntas y le dijeron no a 2, ejemplo, el trabajo por horas y arbitraje internacional. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional, que hoy día puede tener 77 votos, en las enmiendas podría directamente aprobarlas y en lo que es la reforma aprobarlas y luego someterlas a referéndum a cortísimo plazo para que el actual gobierno cumpla con lo que ofreció en campaña, recuperar la seguridad jurídica, seguridad ciudadana y reactivar la economía y generar empleo, doctor? Sí, y esto es necesario. A ver, la Asamblea debería dar paso y tiene un mandato por consulta popular que debería hacerlo a través de enmienda y hacerse el proceso de reforma en estos temas y también no estancarse en las formas. Somos en eso un país muy burocrático y deberíamos permitir también que estas, no solo en la parte normativa constitucional, sino también en la parte legal y de políticas públicas se permita. Pero también hay que reconocer, el año y medio que tuvo Daniel Noboa fue un año y medio de tema electoral muy inestable en el sentido que tenía un contrapeso ya pensando en campaña electoral. Ahorita ya sabemos, tenemos al menos una seguridad de un horizonte que va a estar este gobierno y debería definir las líneas para poder gobernar de la mejor forma posible, traduciendo esa obligación que le dio el pueblo al gobierno y al legislativo también. Entonces, debería aprovecharse y utilizarse eso para todos los elementos e incluso en especial temas de leyes. Bien, también, doctor, quería consultarle, retrocediendo un poco, de cuáles son los riesgos democráticos de convocar a una asamblea constituyente, pero sin una justificación sólida ni reglas claras en la práctica. En la realidad, el problema, estimada Lourdes, es que somos un país muy volátil en mayorías y en grupos y proyectos políticos. Entonces, lo que ocurriría aquí es, ¿qué pasa si hay algún otro evento natural incluso que baja la popularidad y se vuelve algo de, llamamos una constituyente y aparecen grupos de poder o existentes o totalmente nuevos que siempre, vamos a hablar, jalan el agua a su molino? No ha habido hasta ahora, de las últimas, desde el retorno a la democracia, una constitución que aúne todos los esfuerzos para no salir sin, siempre va a ser un tema político, pero sin
una marca tan fuerte. La del 98 tal vez fue más moderada y el riesgo es, se va a elecciones, hay un estatuto muy claro, unas limitaciones, y en la elección resulta que gana, supongamos, ni siquiera de las dos opciones que tuvimos para presidencia, sino gana una tercera opción que es muy disidente y con otros peligros. Eso sería el grave problema, porque en política tenemos que también poder planificar y organizar respecto a eso para llegar y traducirlo en formas de normativa y gobierno. Doctor, sí, nada más para redondear y volver un poco hacia adelante. El artículo 442 de la Constitución sí le permite a la Asamblea Nacional, y luego someterlo a referéndum, las reformas a esto de la estructura fundamental o el carácter y elemento constitutivo del Estado. Por ejemplo, ahí le pregunto, cuando Guillermo Lasso propuso la consulta, si es que la ciudadanía estaba de acuerdo en darle la independencia a la Fiscalía General del Estado, por ejemplo. No lo propuso él, pero también se está discutiendo que podría hoy día plantearse regresar a los 3 poderes o a las 3 funciones, nada más el legislativo, ejecutivo y judicial, y bajarla de esa categoría que le dio Montecristi a la función electoral y a la función de transparencia que tantos líos nos ha traído. ¿Qué opina usted que con el 442 podría ponerse de acuerdo Pachacuti, Partido Social Cristiano, Independientes y ADN, que van atrás de esto, mientras Revolución Ciudadana quiere mantener la actual estructura con la Liga Azul y otras cosas en el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo? Aquí si es que vamos desde la teoría básica, o sea, Montesquieu y la división de poderes, creo que es lo mejor para mí volver a una clásica tripartita. ¿Por qué? Porque incluso vamos, Consejo de Participación Ciudadana. La participación ciudadana es claramente la política y es algo que era muy del Congreso de entonces. E igual el control social es una fiscalización, entonces es una especie de cuasi Senado mal organizado. Debería poder hacerse, y por eso decía, se puede hacer en bloques y lanzarlo hacia el legislativo como una propuesta para reforma parcial de la Constitución, que sí, debería reorganizar el Estado, estoy de acuerdo, y en especial en la parte funcional, que sea un Estado que en lo político también deje de atomizar tanto. Lo que ha pasado es que está muy atomizado, está sobreburocratizado y no se ha permitido un trabajo coordinado entre las distintas funciones. Por ejemplo, el mismo Consejo de la Judicatura. Hacer un órgano administrativo de control estricto de gente que son totalmente administrativos frente a todos los que son jurisdiccionales. En especial los jueces se sienten incómodos porque es alguien que no conoce de la vida de un juez, que los disciplina y los está viendo como un gran hermano. Es que justamente esto fue lo que se le ocurrió a los asesores cubanos y españoles con Hugo Chávez y llegó a Ecuador. Hay que ponerlo en blanco y negro. Fue para que Rafael Correa maneje la función judicial, maneje la función electoral, etcétera. Y esto es lo que algunas personas no se dan cuenta, o algunos se dan cuenta y están de acuerdo. Doctor Gandhi Vela, le agradezco. ¿Alguna conclusión final para concluir esta excelente entrevista? Muchas gracias. Washington, muchas gracias. Y yo digo eso, porque aunque fue una asamblea que también no tenía la legalidad para convocar a constituyente Rafael Correa en 2006, y por más que fue toda la parafernalia de hacer Montecristi una asamblea constituyente, trajeron un texto que sospechosamente al final era muy parecido al de Venezuela 99. Claro. Entonces, en eso también tendríamos que, si se hace uno, no debemos ser copiones, sino organizar bien lo que nos toca. De acuerdo. No, y ahí está el ejemplo de Chile y de España, que no tienen más allá de 140 artículos sus constituciones, y les ha permitido salir de largas dictaduras, y aunque vuelvan a tener problemas, porque siempre pasa así en democracia, pero saben que un gobierno de derecha, uno de izquierda, apoyado por el pueblo, a la hora tiene que gobernar con sus propias normas y no someterse a lo que le dictó Hugo Chávez, como pasa en el Ecuador. Muchas gracias, doctor Gandhi Vela. Muchas gracias, estimado Washington, Lourdes, y a toda la audiencia. Vamos a la pausa.